Muy bien, hermanos, saludamos a cada uno de ustedes en la gracia del Señor, que en estos días, que ustedes siempre han estado bendecidos por el Señor Jesucristo y que todas las cosas sea bajo la guianza de Él. Estamos continuando con el estudio de las epístolas del apóstol San Pablo a las iglesias. En este caso nos toca ya culminar el libro de 1 de Corintios, capítulo 16. Leemos una parte al respecto. Dice ahí: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Muy bien, iglesia del Señor, aquí estamos viendo ya casi la conclusión de esta primera carta a los Corintios, en la cual podemos nosotros ver que en los primeros versículos de este capítulo se refiere a una ofrenda que iba a ser levantada por la iglesia en Corinto para ser enviada a los santos que están pasando necesidad en Jerusalén. No se conocen las causas exactas de su pobreza. Algunos han sugerido que fue el resultado de una gran hambre en toda la tierra habitada, según Hechos 11, 28 al 30. Posiblemente otra razón sería que aquellos judíos que profesaban la fe en Cristo eran ignorados, boicoteados por sus propios familiares, amigos y compatriotas incrédulos. No cabe duda que perderían sus empleos y que muchas otras maneras sufrirían presiones económicas dispuestas para obligarlos a renunciar a su profesión de su fe en Cristo. Entonces, Pablo ya había dado instrucciones a la iglesia de Galacia con relación a este mismo tema, y ahora instruye a los corintios para que respondan de la misma manera que hicieron los santos o los cristianos allá en Galacia. Cabe anotar que cuando decimos los santos o cuando la palabra habla de los santos, no está hablando de la iglesia, de los creyentes que están en la iglesia ya del Señor. Por lo tanto, aunque las instrucciones del versículo 2 fueron dadas en una ofrenda específica, no obstante, los principios aplicados son un valor permanente. En primer lugar, el dinero debería apartarse el primer día de la semana. Aquí tenemos una indicación muy clara que los primeros cristianos ya no consideraban el sábado o séptimo día como un día de guardar. El Señor había resucitado en el primer día de la semana. También se dio el caso del día de Pentecostés, el primer día de la semana, y los discípulos se reunían juntos el primer día de la semana para partir el pan, para la comunión. Ahora debían apartar la ofrenda el primer día de la semana. En segundo lugar, tenemos que era muy importante que las instrucciones relativas a la ofrenda eran para todos, tanto para ricos como para pobres. Los esclavos, los libres, debían participar en el sacrificio de dar una ofrenda de sus posesiones. También tenemos que enfatizar, que el primer día de la semana debían apartar la ofrenda. No era algo casual o reservado para ocasiones especiales. Observamos también que su ofrenda debía guardar una relación que está indicada por la expresión según Dios lo haya prosperado. Entonces, observamos también que su ofrenda debe estar lista, porque dice para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo no quería que esto se resolviese a último momento, sino que debía ya estar preparado, ¿no? Quería que esto esté listo para dar sin ninguna
ningún apuro que hubiera en ese instante. Cuando vemos el versículo 3 y 4 de esta porción de la palabra, 1 Corintios 16, nos proporcionan un discernimiento muy valioso con relación al cuidado que debe observarse con los fondos que se reúne en una asamblea cristiana, es decir, en un culto cristiano. En primer lugar, es evidente que los fondos no debían ser confiados a una sola persona. Eso es lo que las iglesias del Señor deben entender y practicar. Cuando hay un tesorero en la iglesia, no solo el tesorero debe saber ni manejar solo él, sino que ahí se involucran los diáconos y otras personas designadas, porque el dinero es materia de especulaciones de repente un tanto desagradables. Es por eso que debe pasar por varias manos para el control y evitar quizás sospechas malignas. Entonces, ni siquiera Pablo mismo debía ser el único portador del dinero. En segundo lugar, observamos que la elección de quienes debían llevar el dinero no debía ser hecha arbitrariamente, sino en una asamblea debía ser esto designado. Cuando ellos hubieran designado, dice ahí, a los portadores, Pablo los enviaría con cartas a Jerusalén. Quizás la razón por la cual el apóstol escribía las cartas es que él conocería a los santos de Jerusalén mejor que los creyentes de Corinto. Y por lo tanto, estas cartas servirían a modo de presentación para la comisión que tenía que llevar el dinero de Corinto a Jerusalén. También se decidió que si Pablo se decidiera viajar con ellos, también él lo haría saber. Entonces, él acompañaría a esa comisión. Llama la atención que Pablo dice, irán conmigo. No dice, yo iré con ellos. Quizás sea una alusión a la autoridad de Pablo como apóstol, o algunos comentaristas sugieren que el factor determinaría si Pablo viajaba o no. Sería el monto de la ofrenda, pero no creemos que el gran apóstol dejaría de guiar por tal principio. Los planes de Pablo, estamos viendo allí los versículos del 5 al 9, en lo cual podemos decir el apóstol trata sus planes personales, en estos versículos del 5 al 9, y recordando que cuando escribió esta carta se encontraba en Éfeso. Desde Éfeso esperaba proseguir su viaje hasta Macedonia y luego ya ir hasta Corinto. Él pensaba ir al sur hasta Corinto después de haber pasado por Macedonia. La expresión pues por Macedonia tengo que pasar significa que se propuso pasar por Macedonia y podría ser que Pablo pasaría el invierno con los santos allá en la iglesia de Corinto, para luego ser encaminado por ellos a donde hubiera de ir. Por ahora entonces no quería verlos, sino que su mira estaba en Macedonia. Estar con ellos en algún tiempo, eso significa, el cuidado, la consejería, la comunicación, y todo eso, ver que esta iglesia de Corinto pueda asumir. Entonces, antes de partir a Macedonia, Pablo esperaba estar en Éfeso hasta Pentecostés. Y por este versículo nos enteramos que la epístola fue escrita desde Éfeso y no desde Filipos, como se indica algunas tradiciones al final de esta epístola. Pablo comprendía que había abierto una oportunidad maravillosa de servir a Cristo en este momento en Éfeso. Al mismo tiempo se daba cuenta que eran muchos adversarios que tenía en esta localidad. Por otra parte, los campos ya están blancos para la cosecha. Ahora hay un enemigo incansable que siempre estará poniendo tropiezos al avance de la obra del Señor.
hay obstáculos de división, de oposición, por los mismos moradores, gente que tiene cargos importantes que no quieren que avance el Evangelio del Señor. Entonces, hasta aquí estamos culminando esta primera parte de capítulo 16 de Primera de Corintios. Amén, hermano, les saludo en el amor del Señor. Vamos a abrir nuestros signarios y vamos a buscar el número 49 para alabar al Señor. El himno lleva por título El mundo dejé. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, me dijo ven a la luz. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamar. Ya todo dejé por seguir a Jesús, vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y amor. De todo este mundo es la púlpida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamar. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Oh, santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamar. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, venga Jesús, infeliz pecado, no pagues a ciegas llamas. Si venga Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallará. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamar. Ya todo dejé por seguir